6:19 estamos en directo, galácticos. Bienvenidos a aquellos que os hayáis conectado ahora con nuestra señal. Ahora mismo nos acompaña el doctor John Demartini. Él es un erudito con más de 4 décadas de investigación en múltiples disciplinas. Ha escrito más de 40 libros de autoayuda, muchos de ellos convertidos en bestsellers. Algunos de sus títulos publicados en castellano, y que seguramente muchos habréis leído, son, por una parte, Dar gracias a la vida, un libro imprescindible, La experiencia, descubrimiento, El efecto gratitud, y además también ha prologado el libro Amor cuántico, de Oscar Durán Yates. El doctor Demartini es muy conocido por su participación en la película El secreto, y además ha participado en una decena de documentales en los últimos años compartiendo su conocimiento y sabiduría. Es además el fundador del Instituto Demartini, una institución privada educacional encargada de expandir el potencial humano en todas sus dimensiones. Todo su trabajo y conocimiento ha sido sintetizado en el conocido método Demartini, una revolucionaria metodología de transformación personal basada en los estudios de la física cuántica aplicada a la psicología y al comportamiento humano, que ha transformado la vida de millones de personas en el mundo. También nos acompaña en esta entrevista Oscar Durán Yates, que es autor, conferenciante y creador del coaching cuántico. Es además el máximo exponente del método Demartini en el mundo hispano. Él, junto con su familia, durante los últimos 20 años, han difundido el trabajo del doctor Demartini tanto en España como en América Latina, haciéndolo llegar a miles de personas. Es también el fundador del Instituto de Consciencia Cuántica, a través del cual imparte formaciones para el autoconocimiento y la expansión de la consciencia. Y también nos acompaña Irene Aullón, como ya sabéis, la intérprete oficial de Galaxia, que nos ayuda a que el mensaje de autores que no hablan en castellano, pues os llegue alto y claro. Primero vamos a saludar a Oscar e Irene. Oscar, Irene, bienvenidos a Galaxia. Muy Hola, buenas ¿qué tal? tardes. Y también damos la bienvenida a John Demartini. John, welcome. Thank you. Thank you Hello, John. for having me on your show. Thank you so much. Hi, Oscar. Hi, everyone. Hello, John. También hay que Hola, decir, John. como sé que muchos que estáis conectados ahora sois seguidores de la obra de John Demartini, yo voy a hacer mis preguntas, obviamente, pero también vosotros podéis preguntar a John Demartini cualquier cosa que necesitéis. Para aquellos que aún no lo conozcáis o no conozcáis lo suficiente el método, habéis oído hablar de él, sí que me gustaría, John, que nos explicaras qué es el método de Demartini exactamente, cómo surge. John, Alex wants to ask you, how was the Demartini method born? How did you come up with it? I had a dream when I was 18 years old to find a way to help people scientifically be more grateful, have more love, be able to break through the limitations in their life and do more extraordinary things in their life, and do it in a way that is reproducible and duplicatable. And so for the last 49 years of my life, I've been working on this method to assist people in discovering the hidden order in their apparent chaos, so they can see life on the way, not in the way, and be grateful for their life and do extraordinary and inspiring actions. A los 18 años tuve un sueño que era que las personas pudieran estar en ese estado de felicidad, de gratitud, y que esto fuera algo que fuera duplicable. Durante mucho tiempo he estado trabajando con personas y he perseguido esta idea de que pudiera expandirse a tanta gente como fuera posible. John, hello. ¿Alex? Sí, ¿tenemos a John? Sí, adelante. John, are you there? Parece que hemos tenido un pequeño problema de conexión, nos ha desconectado, no sabemos qué ha pasado ahí. ¿Ahora sí? John, are you there? Yeah. Hello, John, this is me, Irene. Your answer was very long and I wasn't able to recall everything what you have said. Are you there? Okay. Are you having connection problems? Sure. The answer was too long. Make them shorter. I will appreciate. Yes. When I started working on this method
49 years ago. Ok. Él empezó a trabajar en este método hace 49 años, a través de un sueño que tuvo a los 18. Yeah. I have been using it ever since, developing it slowly but surely over time. Ha estado desarrollándolo durante el tiempo, año tras año. It is a result of the study of physics, philosophy, psychology, and neurology. Es el resultado de los estudios de física, psicología, physics, psychology, and what else? Philosophy, psychology, neurology, and physics. Neurología y física, sí. El física lo he dicho, sí. I wanted to help people break through the limitations that were self-imposed with a scientific way that's reproducible, that is simple to do, that can change their life. Quería ayudar a la gente a que rompiera sus limitaciones desde una perspectiva científica y de una forma que fuera duplicable. I wanted to help people discover the hidden order in their apparent chaos, so they could be grateful and have more love in life. Quería ayudar a la gente a que dentro de su caos pudieran encontrar el orden y el equilibrio, para que pudieran sentirse más agradecidos y más llenos de amor. I have been refining it and working on this method all these years. Y he estado redefiniendo y trabajando en este método durante todos estos años. I've taken hundreds of thousands of people through the method. He cogido a cientos de miles de personas a través de este método. It's being used around the world today. Y se usa alrededor del mundo a día de hoy. It is being used in business, in healthcare, in personal development, in government. It's being used in corporate, in many, many businesses around the world to help people become more masterful of their destiny and no longer victims of their history. Se está utilizando en todas las áreas de la vida para que la gente sea el dueño de su vida, que no sean las víctimas de su vida, sino que sean el máster, el dueño, el jefe de su vida. We have control over our perceptions, decisions, and actions in life. Nosotros tenemos poder y control sobre nuestras decisiones y nuestras percepciones en la vida. It is not what happens to us, it's what we decide to do with it, how we perceive it. No es lo que nos ocurre, es cómo nosotros decidimos actuar, es lo que percibimos de lo que nos ha ocurrido. The Demartini method helps people transform their perceptions, decisions, and actions so they see life on the way, not in the way. El método de Martini ayuda a que las personas cambien su forma de ver, la percepción la modifica. Por lo tanto, empiezan a ver las cosas como que no están entorpeciendo su camino, sino que están dentro de su camino, que fluye con la vida. It brings balance to perceptions, balance to physiology, and balance to psychology in a way that heals. Trae equilibrio en el mundo de la persona físico, fisiológico y psíquico, trae el equilibrio de tal forma que hay más salud y más bienestar. It is inspiring to see the potential that people are able to release by using the method so they can break through limitations and do something extraordinary with their lives. Es inspirador ver cómo las personas rompen sus limitaciones y cómo empiezan a hacer cosas grandes dentro de su vida. We have some people that have health issues, some people that have relationship issues, some business issues, some objectives that they're held back by their perceptions. And the Demartini method allows them to redo their perceptions, reframe their reality, and allow whatever's happening them to catalyze them to do something amazing. Hay muchas personas que tienen algún tipo de fricción, de malestar, de
incomodidad dentro de su negocio, dentro de sus relaciones, dentro de la familia, situaciones que les están generando problemas de salud. Con el método de Demartini esto se ha conseguido trabajar, equilibrar y ver cómo las personas pueden recuperarse. People that have difficulties communicating and they're having difficulties in their relationships can, after doing the method, can bring love back to their relationship and intimacy and communication. Las personas que tienen en la pareja problemas de comunicación, que tienen cualquier tipo de fricción, han hecho este trabajo con el método de Demartini y han podido gozar de una muy buena comunicación y un equilibrio y un bienestar dentro de la pareja. People that have fears and fantasies and grief and anger and depression and various emotions, the method helps them balance them, dissolve them, and turn them into appreciation and love so they can move forward again. Las personas que tienen todo tipo de condiciones y emociones negativas, con el método de Demartini se ha conseguido trabajar, equilibrar y disolver de tal forma que empiezan a ver la vida con gratitud y con amor. I've been blessed to share the method as I travel speaking in over 155 countries now. Tengo el placer de haber compartido este método por más de 150 países en los cuales he viajado. And many industries are using it to help become more effective and efficient in the functions of their lives. So it's very inspiring to be able to develop this and share this with people around the world. Para mí es una gran inspiración poder compartir este método con personas de todo el mundo, de diferentes ámbitos, negocios, personal, etc. I met Oscar nearly 2 decades ago. Conocí a Oscar hace 2 décadas. Has helped me bring the method to the people throughout Spain and other Spanish-speaking countries. And his dedication and assistance in transformation has been amazing and honorable. So it's very inspiring to me to know. It inspires me to know that we're able to reach people in Spain because of his efforts. Conocí a Oscar hace 2 décadas, su esfuerzo y su dedicación es algo que me llena de orgullo, que me llena de satisfacción. Él ha hecho que el método de Demartini se pueda conocer en España y en otros países de habla hispana, por lo cual estoy muy agradecido y es gracias a él que todo esto ha podido conocerse. Yes. Thank you, Oscar. Gracias, Oscar. Hay que decir que el método de Demartini tiene mucha relación con la física cuántica. De hecho, en los orígenes el método de Demartini se llamaba el proceso de colapso cuántico, ¿no? ¿De qué manera tu metodología, John, de transformación está fundamentada en la física cuántica? John, how is your method based on the physics and the quantum physics? I've been studying quantum physics also for 49 years, since I was 18. También he estado estudiando, también he estudiado la física cuántica desde los últimos 49 años, desde que tengo 18. And I read a book when I was 18 called The Principles of Quantum Physics by Paul Dirac. Cuando tenía 18 leí los principios de la física cuántica. The author, sorry. Can you repeat the author? His name was Paul Dirac. Paul Dirac. It was the principles of quantum physics by Paul Dirac. He was a Nobel Prize winner. El premio Nobel que escribió los principios de la física cuántica. And when I read that book in 1973, he was talking about what they call particles and antiparticles joining together to convert into light by Einstein's theory. En el 1973 leí que las partículas y las antipartículas se juntaban y una vez que se juntaban creaban la luz, la teoría de Einstein.
And at that time, in my naivety, I thought, I wonder what would happen if I took positive and negative emotions and joined them together. Could I make enlightenment? Y en mi postura naif pensé, bueno, ¿qué podría ocurrir si yo junto las emociones negativas y las emociones positivas? ¿Podría juntarlas y de ahí saldría la iluminación? So I started studying the principles of quantum mechanics and using some of the principles and correlating them with some of the psychology, neurology, and some of the conditions that psychology had. Así es que empecé a trabajar, empecé a estudiar, a investigar lo que es la mecánica cuántica a través de la psicología y la neurología para ver qué es lo que podía deducir de todo ello. I discovered amazing correlations between human behavior and these quantum theories. Encontré que había muchísima relación entre esta mecánica cuántica y el comportamiento humano. Carl Jung, the psychologist, and Wolfgang Pauli, another Nobel Prize winner, also discovered similar concepts 70, 80 years ago. Hace 70 u 80 años atrás, Carl Jung y otro premio Nobel descubrieron teorías muy similares a las que yo estaba leyendo. They attempted to put together a model at the time, but were not able to successfully complete the model. Ellos en ese momento estaban intentando poner un modelo, crear un modelo, pero no lo consiguieron. Se quedaron a mitad de camino. When I spoke at New York University to the physics department and psychology department, they believed that if Carl Jung was alive today, he would be using this method. Ellos, cuando yo estuve en la Universidad de Nueva York, en el departamento de física, cuando yo estuve allí hablando, pensaron que si Carl Jung estuviera vivo en este momento, hubiera podido desarrollar ese modelo que en ese momento no pudo. Our mind has a conscious and unconscious half. Nuestra mente tiene una mitad consciente y una mitad inconsciente. ¿Subconscios o inconscios? The philosopher Leibniz said it was sub-threshold and super-threshold awareness. Can you look for a synonym? Super threshold? What is that word? That means above threshold and below threshold, supra and sub-threshold awareness. Vale, tenemos una condición de conocimiento de superior y otra inferior. When we are infatuated with somebody, we're conscious of the upsides and unconscious of the downsides. Cuando estamos ilusionados con una persona, vemos solamente la parte positiva y no vemos la parte negativa. When we're resentful to somebody, we're conscious of the downsides and unconscious of the upsides. Igual que cuando estamos resentidos con una persona, vemos solamente la parte negativa de esa persona, pero no vemos la parte positiva de esa persona. But when we are conscious of both sides, we don't have infatuation or resentment, we have love. Pero cuando estamos conscientes de las dos partes, tanto de la que llamamos positiva como la que llamamos negativa, no estamos entusiasmados, ilusionados, ni estamos tampoco resentidos. Tenemos lo que llamamos amor. We convert polarized emotions into the synthesized love. Convertimos las emociones polarizadas en un amor sintetizado. In quantum physics, if we take the positron, positive charge particle, and negative charge particle, and put them together, we make light. En la física cuántica, cuando tú pones cerca, cuando pones enfrente un, you say atom? Atom, you say, John? We make light. When you say When atom we or take a particle? positive charged particle, a positively charged particle, Cuando and a negatively cogemos, charged particle, we put them together, we make a particle of light. cuando ponemos una partícula del polo positivo y ponemos una partícula del polo negativo enfrente, creamos la luz.
And when we do in the mind, if we take the positive and negative emotions and put them together, we synthesize them into deep appreciation and love. Cuando hacemos esto con nuestros pensamientos, con nuestra mente, juntamos estos dos polos opuestos, tenemos lo que llamamos, sintetizamos lo que es el amor. Our intuition is attempting to whisper to us the unconscious information to make us fully conscious. Nuestro inconsciente nos susurra toda la que es la información para hacerla totalmente consciente. So when we live by what's really most meaningful, what's priority, what's most important in our life, we become more objective and we join the two polarities into love. That's why it's so important to live by priority and do what you love. Cuando vivimos por el estándar de nuestros valores, tenemos claro cuáles son nuestros aspectos positivos y negativos, tenemos claros esos objetivos, podemos vivir en lo que llamamos amor. The Demartini method is a set of questions that help you bring conscious awareness to the unconscious half to make you fully conscious to see both sides. El método de Martini es una serie de preguntas que pretende sacar desde el consciente para introducirnos en el inconsciente, donde se encuentran las respuestas, y volver a traerlas al nivel consciente, para así llegar a lo que es el amor. Anytime we're infatuated or resentful and we have subjective bias, we're run by the world around us. Cada vez que estamos en un polo opuesto, como pueda ser entusiasmados con una situación o persona y estamos con malestar o con malestar hacia alguna otra persona, estamos siendo subjetivos, no estamos estando en el centro. The moment we bring our mind into balance through asking the Demartini method questions, we control our own life. We become masters of our destiny, not run by the external world, and become empowered from within. Una vez que nosotros conseguimos llegar al equilibrio, que no nos dejamos llevar por ningún extremo, estamos en control de nuestra vida, no nos dejamos llevar por todo lo que sucede a nuestro alrededor. So it has nothing to do with what happens on the outside. It has everything to do with how you perceive it, and are you willing to balance your perception to take command of your life? Así es que no tiene nada que ver con lo que nos suceda afuera, tiene que ver con lo que está ocurriendo dentro, cuál es nuestra percepción. Así es que la pregunta es, ¿quieres estar en control de tu vida? We have measured it, and when people do the method, they have more grace, gratitude, more love, more inspiration, more enthusiasm, more certainty, and more presence. They become more self-actualized and more masterful by following the method. Hemos comprobado que las personas que siguen este método tienen un elevado estado de gratitud, de amor, de inspiración, de entusiasmo, de seguridad, de estar aquí y ahora en el presente, y llegan a tener el control de sus vidas. They end up with more reflective awareness instead of deflective awareness, where they see the world outside them as a reflection of the world inside them, no longer blaming the world or themselves, but being grateful for what's happening because it's on the way. Se dan cuenta que lo que está ocurriendo dentro de ellos mismos es lo que sucede fuera, es un reflejo, no es una separación. Entonces toman el control de su vida y se dan cuenta que toman más conciencia, son más presentes. When you balance the mind and the perceptions, you change the autonomic functions in your body. You change the epigenetics, and you bring normal physiology back into homeostasis, and you bring wellness.
Cuando tú encuentras el equilibrio entre lo que ya hemos llamado positivo y negativo para poder entenderlo fácilmente, cambias tu epigenética y entonces empiezas a notar cambios en tu salud, empiezas a notar mucho más bienestar. I love working with it because every day I get to see lives transform. Me gusta trabajar con este método porque todos los días puedo ver modificaciones y cambios en las personas. I research and write and teach every day of my life, Yo investigo looking for y new ways to refine and make the method even more powerful so it can help more people. yo hago investigaciones y estudio todos los días de mi vida para poder encontrar la mejor forma de ayudar a tanta gente como sea posible. The quality of our lives are based on the quality of the questions we ask. And the questions we ask make us aware of unconscious information so we can be fully conscious. El tipo de vida que tenemos depende muy mucho de la calidad de las preguntas que nos hagamos. Y la calidad de las preguntas que nos hagamos podrá rescatar la información que se encuentra en nuestro nivel inconsciente. And the Demartini method is a series of very profound questions that you hold yourself accountable to answering to make you fully conscious. Y el método de Martini es una serie de preguntas que tiene como objetivo hacerte totalmente consciente. We've helped people dissolve grief, resentments, depressions, all types of fantasies, unrealistic expectations, health issues, conflicts. I've used it for conflict resolution between Palestinians and Israelis. I've used it for grief mechanisms from tsunamis. It has a tremendous amount of applications, over 1,000 applications we found. Hay más de miles de aplicaciones de este método de Martini, método de Martini. Lo he utilizado para disolver fantasías, temas de salud, conflictos como el que hubo entre Palestina e Israel, luego, por ejemplo, para enfrentarnos a situaciones como la de los tsunamis. Hay cientos, miles de aplicaciones para el método de Martini. We've used it with young people, young children, all the way to elderly. All ages have used the method. And I've watched lives change. I receive thank you letters every day of my life from around the world from people who are using the method. I want people to know that they can change their lives and they don't have to be victims of history. They can be masters of destiny. He recibido cartas de agradecimiento de cientos de miles de personas alrededor del mundo, ya que este método ha ayudado a personas muy jóvenes, a personas de más elevada edad y ha cambiado sus vidas, tal y como todos los días me dicen las cartas que recibo. So I could probably speak all day on it. Así es que podría estar todo el día hablando de esto. Depende de cuánto quieras saber tú. Bueno, yo lo que quiero saber sobre todo es por qué hay seres humanos que experimentan dicha, alegría y bienestar, mientras otros parece que estén siempre sumidos en el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia unas personas de otras? Porque seguro que uno analiza las experiencias por las que pasan y puede que pasen por las mismas experiencias trágicas, pero unos lo cogen con alegría, con dicha, de otra manera, y en cambio otros que se hunden enseguida y están sufriendo continuamente. ¿Qué es lo que los diferencia? What is the difference between those people that are living a happy life, they are feeling enthusiastic, they are feeling motivated, they are the good part of life, and the other people that are feeling sorry for themselves, they are feeling victims, they are suffering, their life is like black and white, different kind of people? How come? Every human being lives by a set of priorities, a set of values, things that are most to least important in their life. La mayoría de las personas, por no decir todas, viven bajo un estándar de valores, que son lo que priorizan y lo que no priorizan. Whenever they are setting goals
intentions and objectives that are aligned and congruent with their highest value, they spontaneously act and they achieve. Cuando ellos se marcan un objetivo que está relacionado con, dentro de su escala de valores, con el más alto, ellos están motivados para ir a por ello, sin ningún tipo de duda. But if they set objectives or goals that are not aligned with highest values, they tend to self-defeat. They procrastinate, hesitate, frustrate, and are hesitant about taking action. Pero si ellos se marcan objetivos que están por debajo, en su escala de valores están más hacia abajo, ellos van a tener muchísimas dificultades para lograr esos objetivos. Van a tener dudas, lo van a postergar constantemente, lo van a posponer y van a encontrar cientos de excusas para no hacerlo. If you set a goal that's aligned with your highest values, your self-worth goes up, your leadership goes up, the expansion of space and time in your mind goes up, and your confidence in your life goes up. Si tú te marcas un objetivo que está paralelo a lo más alto en tu escala de valores, tu autoestima va a crecer, tu confianza en ti mismo, en ti misma va a crecer, vas a sentirte empoderado, empoderada y todo va a funcionar y va a fluir en la dirección de cumplir ese objetivo. But if they attempt to live by lower values, they will close up, they will procrastinate, they won't achieve, their self-worth will go down, they'll play smaller, and they'll have difficulty making decisions and let other people run their life. Pero si el objetivo que te marcas está paralelo a uno de los valores que se encuentran más bajos, vas a tener muchas dificultades para conseguirlo, vas a posponer constantemente, vas a no hacerlo y además vas a dejarte llevar por las personas y las situaciones de a tu alrededor. Vas a bajar tu confianza en ti mismo, ti misma. If you don't fill your day with high priority actions that inspire you, your day will fill up with low priority distractions that don't. Si tú no llenas tu día con objetivos que estén marcados cerca de tu escala de valores de los más altos, tu vida se va a llenar de distracciones en la escala más baja, en un valor de la escala más bajo. And many people compare their lives to other people and put people on pedestals and infatuate, or put people in pits and resent, instead of putting people equitably in their heart. Muchas personas lo que hacen es que a otras las ponen en un pedestal, las ponen muy alto, las miran así con admiración y luego hay otras personas a las que ponen muy por debajo y están mirándolas con cierta arrogancia. Entonces nos encontramos que o estamos mirando hacia arriba y tenemos admiración o estamos y nos sentimos muy pequeñitos. Si estamos mirando hacia arriba nos sentimos inferiores o estamos mirando hacia abajo y nos sentimos superiores. En ambos extremos es donde se encuentra el desequilibrio. Tan solo cuando estamos en el centro y estamos mirando que la persona está en nuestro mismo nivel es que podemos verlo con la gratitud y el amor. And if we put somebody on a pedestal and infatuate with them and put them up, they occupy space and time in our mind and run us. And we tend to inject their values into our life and try to live as if they were somebody else. And anytime we try to be somebody other than who we are, we have futility and we self-depreciate. Cada vez que ponemos a una persona en un pedestal y estamos admirando las cosas que hace y que no hace y cómo es, estamos consiguiendo involucrarnos con sus valores, estamos haciendo que sus valores sean los nuestros. Y eso tampoco, y eso es perjudicial, eso tampoco es lo que debería de ocurrir. Cada uno tiene que tener su escala de valores. When we put people on pedestals and inject their values and try to be second at being them instead of being first at being us, we self-depreciate, then create fantasies and then have inability to achieve them. Cuando ponemos a una persona en un pedestal, estamos poniendo su escala de valores como prioridad, no la nuestra. Entonces somos segundones, como segundo plato. Por lo tanto, estamos creando una fantasía de que queremos ser alguien que no somos, queremos imitar a esa persona que admiramos y dejamos de ser nosotros mismos, nuestra pureza, nuestra verdad. Esto es lo que hace vivir en un mundo de fantasía que va a llevar al sufrimiento.
And whenever we put people down and resent them and devalue them and exaggerate us and puff ourselves up, we try to get them to live in our values, which is futile. Cuando tenemos a una persona que vemos por debajo, que tenemos desde ese prisma que nos sentimos superiores a esa persona, pretendemos que esa persona adquiera nuestros valores, que adquiera nuestra escala de valores. Y eso también es una situación equivocada que va a llevar al sufrimiento. If we walk in a mall and we see somebody that we think is more intelligent, more successful, more wealthy, more stable relationship, more socially empowered, more physically fit, or more spiritually aware, and minimize ourselves to those people, we will inject their values into our life and cloud the clarity of our own mission and purpose in life and self-defeat. Nosotros vamos a sufrir y vamos a bloquear nuestros pensamientos, vamos a llenarnos de pensamientos grises si, por ejemplo, vamos por un centro comercial y estamos viendo a la gente pasar y vemos, mira, qué guapísimo, qué guapísima que es, o yo que soy mujer la que hablo, pues mira, esta mujer qué guapa que es, o qué cuerpo tiene, qué bien se viste, o mira, esta otra persona que he escuchado, cuánta sabiduría tiene respecto al crecimiento personal, o esta otra persona, qué emprendedora, qué buen negocio ha hecho, es un éxito rotundo. Esto nos va a llevar una vez más al sufrimiento. We're not here to put people on pedestals or pits. We're here to put them in our hearts. And if we try to be somebody other than who we are, we automatically are designed to feel self-depreciated because we're not honoring the magnificence who our true self is. Everything that goes on in our life is feedback to make sure we're authentic. Todo lo que ocurre en nuestra vida nos está dando un feedback para que podamos ser auténticos. Si nosotros estamos poniendo a personas muy por encima o muy por debajo en este mismo desequilibrio, no es lo correcto, nos va a llevar al sufrimiento. El objetivo es que estén en nuestro corazón, que estén en nuestro nivel, que nosotros hagamos honor a la persona que somos y que vivamos dentro de nuestra escala de valores y nuestra realidad. The Demartini method is designed to help us see, instead of putting people on pits or in pedestals and pits, to balance out the equation, have reflective awareness, awaken authenticity, and be grateful and loving our lives so we can do something extraordinary of service with other people. Todo lo que es el método de Demartini es para poder encontrar el equilibrio entre lo que llamamos positivo y lo que llamamos negativo, la gente que admiramos o la gente que vemos por debajo, que llegamos a un equilibrio en el cual podamos sentirnos agradecidos, con amor hacia esas personas y que podamos conseguir en nuestras vidas cosas extraordinarias que sean para poder también ayudar a otras personas. When we look up to people, we minimize ourselves. When we look down on people, we exaggerate ourselves. When we minimize or exaggerate ourselves, we put on facades, masks, personas, and we're not being authentic. But when we bring them back into balance and we take away the masks, we unveil our authentic self, which is expressing love and appreciation for ourselves and other people equally. Cuando nosotros miramos a alguien como que están por encima de nosotros, nos minimizamos. Y cuando miramos a los demás como que estamos por encima de nosotros, como que están por debajo de nosotros y estamos por encima, nos engrandecemos. En ambos casos nos ponemos una máscara. En ninguno de los casos somos nosotros, o nos hemos engrandecido o nos hemos empequeñecido. Entonces, todo lo que persigue el método de Demartini es encontrar el equilibrio para quitarnos esa máscara y para poder revelar lo que somos, nuestro ser auténtico, para poder llegar a la apreciación de lo que somos y para poder llegar al amor, que es lo que también somos. We can live our lives in survival or thrival. If we live in survival, we awaken our amygdala, which is with impulses and instincts, searching for that which is
that we're fantasizing about and trying to avoid that which we're trying to avoid and we have nightmares about. But if we put them together, like the quantum principle, and bring them into balance, we activate the executive center in the brain, which is the thrival center, where we become masters and self-governed. This one I have difficulties to understand the answer. What you said, John. Can you make it shorter and say it again, please? Yes. Thank you. We have the capacity to live in survival or thrival. Thrival, what is thrival? Can you spell it? Thrive, Thriv, thrival, to survive or thrive, to flourish. Right. Entonces nosotros vivimos en dos extremos, o sobrevivimos o crecemos. Entonces en el de supervivencia está la amígdala, que es donde están los impulsos y los actos un poco más primarios. Uh-huh. If we're in survival, we're going to be run like an animal, searching for that which is unavailable and trying to avoid that which is unavoidable. Vamos the a Buddha trabajar. says the desire. Uh-huh. If we keep searching for fantasies and try to avoid nightmares, we're distracted by the external world. But if we bring those into balance, which the Demartini method does, we're set free of the survival amygdala response. And we're given permission to go into the executive center in the forebrain, where it allows us to master our life. Nosotros, si estamos buscando la fantasía, estamos en este estado de estar constantemente fantaseando, vamos a tener tanto sufrimiento como si nos mantenemos en el evitar las pesadillas, evitar lo que nos hace sentir mal. You said something about the executive center? In the beginning, the front brain, the forebrain, the medial prefrontal cortex is called the executive center. El lóbulo prefrontal. Is involved in this center is involved in inspired vision, strategic planning, executing plans, and self-governance. El lóbulo prefrontal es el que se ocupa de la función ejecutiva, la que se encarga de controlar. Uh-huh. And when we balance our perceptions and take people off pedestals and pits, the executive center awakens and gets blood glucose and oxygen and brings governance and allows us to heal, allows us to be objective, allows us to have fair exchange, and we no longer are in survival. We're moving towards self-actualization, self-mastery. Cuando That's what nuestra the función Demartini method helps people do. El método de Martini ayuda a que las personas se mantengan en esa función ejecutiva donde existe la sanación, donde existe la visión más objetiva y donde existe un intercambio mucho más justo. The Demartini method was designed to take people out of survival mode into self-mastery mode by balancing misperceptions that distract them in life and allow them to focus on what they feel their mission is and helps them fulfill that mission with a clear plan and self-governance. El método de Martini hace que las personas salgan de ese estado de supervivencia constante, que encuentren el equilibrio y que así puedan enfocarse y tener mucha claridad en su misión y en sus objetivos. I've been studying the brain and lecturing on the brain for 45 years. He estudiado la mente durante más de 45 años. The brain is doing everything it can to help you master your life. La mente hace todo lo que puede para ayudarte a controlar toda tu vida. That's why it's so important to fill your day with high priority acts to inspire you. Por eso es tan importante llenar tu día de situaciones, de eventos, de experiencias que sean de lo más alto de tu escala de valores, que sean una prioridad para ti. If you don't fill your day
with challenges that inspire you, your day will fill up with challenges that don't. Si no rellenas tu día con desafíos que te motiven, vas a rellenarlo con desafíos que no te motiven. And when you fill your day with challenges that inspire you, a way called eustress, which is wellness promoting. Cuando tú llenas tu día de situaciones, de desafíos que te motivan, que te inspiran, vas a sentirte bien, vas a sentirte pleno. And you have more resilience and more adaptability and more appreciation for your life. Y tienes mucha más resiliencia, mucha más apreciación, mucho más bienestar con todo lo que tiene que ver en tu vida. But whenever you're attempting to do lower priorities, those things that everybody in the world projects onto you, and try to satisfy the herd instead of going and fulfilling your mission, you get distress and illness. Cuando tú te manejas en tu escala más baja dentro de tu escala de valores, te manejas en la escala más baja, tienes a personas alrededor de ti que te están mareando, de algún modo te están inyectando su escala de valores, te están inyectando sus situaciones, y entonces tú te manejas en estar constantemente queriendo satisfacer a la gente, y eso hace que te distraigas, que tu vida no tenga un foco ni un centro. Everything that goes on in our physiology, everything that goes on in our psychology, and everything that goes on around us in our sociology are feedback mechanisms to help us be authentic. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida fisiológica, psicológica y sociológica es un feedback que nos está dando la vida para que podamos tener un contacto más con nuestro ser real. The Demartini method helps you extract meaning out of your existence so you can see that no matter what happens, it's on the way, not in the way of your fulfillment. El método de Martini lo que consigue es que puedas eliminar todas estas barreras, limitaciones, y que puedas ver que las situaciones que hay en tu vida no son algo que entorpezcan tu camino, sino que están dentro de tu camino para ayudarte a avanzar y a fluir. Most people compare their lives to fantasies, have unrealistic expectations, and end up depressed. Their depression is a comparison of their current reality to a fantasy. La mayoría de gente vive en un estado... La mayoría de gente vive en un estado de fantasía la mayoría de gente, bastantes personas viven en un estado de fantasía que les lleva a un estado de depresión. La depresión no es más que vivir en una fantasía. The addiction to fantasies makes your life a nightmare. La adicción a la fantasía hace que tu vida sea una pesadilla. The Demartini method helps you set real, true, non-fantasy objectives with real time frames where you have real accomplishments, where you have fulfillment and confidence. El método de Martini te ayuda a clarificar todo esto, te ayuda a tener objetivos claros, nítidos y que sean reales en el tiempo, en el espacio y en el desarrollo. We have people in business leaders. We have people that are celebrities in music and in music of singing or guitar or bands. We have people in sports. We have entrepreneurs. We have mothers and families. We have politicians that use the method to help them master their lives so they can be leaders in life, not followers. Tenemos a líderes en la vida, tenemos a artistas, a cantantes, a deportistas, a emprendedores, a políticos, a personas que están utilizando el método de Martini para ser líderes de su propia vida, para continuar en ese camino. I wanted to have, since I was 18, the ability to make a science out of human physiology and achievement. Desde los 18 que quiero hacer una ciencia de... Desde los 18 que quiero hacer... Go ahead.
Thank you. The Desde Demartini los... method. Okay. You go first. Go. The Demartini method is a reproducible, duplicatable, transcribable, translatable science that can help people appreciate their life and love themselves and love other people while they're doing something that's meaningful in the world. El método de Martini ayuda a que las personas se sientan mejor, se sientan plenas, que puedan, es un método que se puede duplicar, que se puede copiar, que se puede repetir y hace que las personas tengan las ganas, la necesidad o el bienestar de poder ayudar a otras personas alrededor del mundo. I'm very grateful for the opportunity to watch lives change by simply applying the method. I have young children doing it. I've got elderly people doing it. I have people of all ages in many countries, many languages. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you've been through. It doesn't matter what you're going through. There's nothing your mortal body can experience that your mortal soul can't love. So No it hay has nothing nada, to do with the world out there. no hay nada de lo que ocurra ahí fuera, no hay nada de lo que suceda ahí fuera que te impida ver las cosas desde el amor. He visto muchísimas personas que han hecho cambios en su vida, gente muy joven, gente mayor, de todas las edades, en muchos países del mundo, diferentes idiomas, que han atravesado situaciones que han logrado ver desde el amor y desde la apreciación. Hablemos de eso, John, porque a mí me gustaría, hemos hablado mucho del método de John Demartini, de cómo funciona el método de Martini, su relación con la física cuántica, cómo se puede cambiar, transformar personas, pero a mí me gustaría sobre todo la parte práctica, la parte de la transformación, de esas personas que realmente han superado situaciones inimaginables o que parecían insuperables y que lo han conseguido gracias a este método. Y a mí me gustaría, Irene, porque tú misma ya nos lo explicaste en una entrevista hace mucho tiempo cuando nos conocimos en un congreso, que fue entonces cuando te fichamos al ver que eras una excelente intérprete, que nos cuentes precisamente tu caso. Porque, si me permites, Irene, y esto hay que decirlo, Irene tiene diagnosticada ELA. ¿Me equivoco? No, ELA ya no estaría aquí. Esclerosis múltiple. Perdona, esclerosis múltiple. Cuéntanos tu caso, porque tiene mucho que ver con lo que ha explicado John Demartini. Sí, ya lo creo. Yo tengo el diagnóstico desde enero del 2007, un montón de años. Han habido unos años de mi vida que caminaba con bastón, podía andar 2 minutos, llegué a 8, fue el día que lloré, con bastón y apoyándome en la pared. He perdido la visión, he perdido el caminar, el mover el brazo, no aguantaba el móvil, lo he pasado realmente mal. Y buscando en internet, hace ya unos años, buscando cómo solucionar una relación tóxica, busqué a muchas personas y me encontré con Óscar, que fue el único que me convenció su forma de expresarse. Una cosa llevó a la otra y acabé haciendo un trabajo con Óscar, un trabajo de 3 meses que recomiendo, por Dios, a todas las personas que tengan una situación difícil en sus vidas, una situación de relación tóxica o de salud o de malestar o de sentirse perdidos, lo que sea, es aplicable a cualquier ámbito. Pues hice un trabajo con Óscar de 3 meses, un proceso que se llama MAC, el trabajo, MACC. Y después de esos 3 meses, que fue un trabajo donde se trabaja con la persona espejo, después de esos 3 meses, hay vídeos que lo demuestran, yo conseguí subir montañas, hice senderismo, hacía más de 10 años que no podía, pasé roca de río, andé 5 horas sin bastón, sin pastillas, sin nada. Y conseguí, casi creí que volvería a correr, ¿no? Porque yo antes hacía alguna que otra carrera, cortitas, pero las hacía. Entonces eso lo conseguí con esos 3 meses de trabajo con Óscar Durán Yates, con una persona que éramos un grupo reducido, unas clases muy privatizadas, muy bien llevadas, en el que se nos daba la clase práctica por parte de Óscar y donde se nos daba la teoría. Ocurre que yo tengo experiencia en muchísimas... por escuchar en alguna que otra terapia y es muy difícil venderme la moto. Entonces, en este proceso es el único en el que yo creí.
el único que después de conocer cientos de opciones nunca vi ningún resultado. Este es el único que hizo clic, vi resultados y de hecho aquí estoy, ¿no?, para poder contarlos y estoy muy agradecida y en cuanto tenga la oportunidad retomaré todo lo que es coaching cuántico con Oscar Yates y con el método Demartini. Genial, Irene, gracias por compartir tu testimonio. Hay muchos más como el de Irene, que gracias al método Demartini, el método de coaching cuántico, han logrado cosas realmente increíbles. Queda muy poco tiempo, la verdad, nos queda 1 o 2 minutos para acabar esta entrevista. Entonces me gustaría que en ese tiempo Oscar Durán Yates, que obviamente es, digamos, es la persona que ha divulgado para el mercado latinoamericano, para España también, el método de John Demartini. Cuéntanos, sobre todo, Óscar, qué es el coaching cuántico y sobre todo los beneficios que tiene. ¿Para qué sirve el coaching cuántico? Hola, Alex. Bueno, realmente mi trabajo está basado en el método Demartini, ¿no? Y coaching cuántico es el nombre que le puse cuando empecé a profesionalizarme como coach, como facilitador del método Demartini, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo lo que ha explicado John realmente es lo que estamos divulgando a través del Instituto de Conciencia Cuántica y lo que ha contado Irene, ¿no? Y, bueno, muchas personas que están pasando por nuestras formaciones. Realmente, para mí, haber conocido a John Demartini hace 20 años, en una situación muy especial en mi vida, pues marcó un antes y un después. Y eso fue lo que me hizo querer formarme, entrenarme y haber realmente llegado hasta este punto, ¿no? Porque llevo 20 años con esta metodología, aplicándolo en mi vida, aplicándolo también con cientos de personas en el mundo hispano y próximamente vamos a hacer un entrenamiento gratuito sobre coaching cuántico basado en el método Demartini, que la gente que tenga interés puede inscribirse de forma gratuita en coachingcuántico.com/md, coachingcuántico.com/md. En breve lo empezaremos y ahí la gente podrá experimentar, podrá de alguna forma vivenciar cuál es la parte científica que hay detrás aplicada a su vida, a su cotidianidad. Y vamos a hacer casos prácticos, vamos a poder vivenciarlo de una manera práctica y real. Gracias, Óscar. Y gracias también, John, por estar en Galaxia. Gracias también, Irene, por este momento que realmente ha sido excepcional, un lujo, poder contar con John Demartini en directo aquí en Galaxia cuando son las 7:17. John, Irene, Óscar, thank you. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, John. Gracias, Irene, por esta oportunidad. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.